La niña del canal, por Thierry Lenman, ilustrado por Annie Victory. A la memoria de Valérie Valera. No solo en los campos de batalla nos causamos heridas. Bárbara. Esta historia comienza antes de las primeras páginas y, como tantas otras, terminará después de las últimas. O tal vez nunca. La Navidad quedó atrás. Los pinos desnudos de adornos yacen abandonados en las calles. Sara los esquiva sin verlos. Camina con el abrigo abierto y una bufanda que apenas le cubre el cuello, pero no tiembla. Es insensible al frío y a la muchedumbre que la piña a su alrededor y le empuja. Avanza con el rostro muy pálido, hacia otro lugar, hacia ningún lugar, ausente de su cuerpo que pasa rozando mecánicamente los muros. Su imagen se desvanece en las vitrinas de las tiendas. Sara es tan solo una sombra, la sombra de una niña a la que nadie nota, de una niña que se va borrando. Después de subir los escalones que llevan hasta su piso, Sara introduce la llave y gira el cerrojo. La puerta se abre, dando paso a un departamento muy arreglado. Sara atraviesa varias piezas haciendo crujir la duela bajo sus pies y se encierra en su recámara. Es una recámara muy pequeña, un escritorio y un armario bastan para llenarla. Sin quitarse el abrigo, se detiene frente a la cama. Sus botas mojan la alfombra. La niña clava la mirada en su muñeca y sus rasgos se petrifican hasta que, en la penumbra, la inmovilidad de la primera responde de manera extraña a la segunda. Después de unos minutos, Sara toma bruscamente su efigie, la desviste y la recuesta. Los párpados de pestañas sintéticas se cierran. De un cajón saca un encendedor y, sin titubear, lo acerca al vientre de la muñeca. El plástico se pone negro y luego se reblandece. Antes de que vuelva a endurecer, Sara apoya la punta del dedo sobre la herida y deja grabada la huella de su índice. Entonces abraza contra su pecho a la muñeca herida. No debes decir nada, solloza. En este momento se escucha el golpe de la puerta de entrada y suena la voz colérica de su madre. «Sara, tus zapatos». Extracto del diario de la maestra de Sara. Lunes 6 de enero. Terminaron las vacaciones de Navidad. Ahora se inicia el segundo trimestre. El invierno es todavía muy crudo. Me costó trabajo reconocer a Sara. Su cabello está tan corto que parece un muchacho. Esto acentúa aún más el aspecto triste que tiene desde noviembre. ¿Habrá muerto alguien de su familia? ¿Habrá peleado sus padres? Debería preguntarle. Lo he intentado varias veces, pero siempre me detiene un sentimiento extraño, la sensación de meterme en lo que no me importa. Además, ¿es realmente Sara la que está triste? Creo que es más bien soy yo quien anda melancólica, aunque ese corte de pelo lo tenía tan largo y tan bonito. Da la impresión de que quiso disfrazarse o verse fea. Desde la madrugada, los camiones municipales echan sal sobre la calle helada. El ruido de los trastes despierta a Sara, quien abre los ojos y pasa de la noche al día como si no hubiera dormido. No ha soltado a su muñeca desvestida y todavía la protege, pegándola contra su cuerpo. Las frases de su madre resuenan en sus oídos, pese a que las dijo antes de Navidad. Pero a tu edad, una simple muñeca que no hace nada más que abrir y cerrar los ojos. Es solo un capricho. No cuentes conmigo. Yo tengo una hija de 11 años, no es una bebé. Si tanto quieres una muñeca, cómpratela tú. Esa misma tarde, Sara entró en una tienda de juguetes y sin prestar atención al gesto reprobatorio de la vendedora, escogió la muñeca menos expresiva y menos sofisticada, una muñeca que solo abría y cerraba los ojos. Luego se dirigió al salón de belleza. Durante el champú, la empleada se quejó. «Vamos, relájate y disfruta». Luego le preguntó qué corte quería. Sara respondió con voz apagada. «Muy corto, como un niño». La peinadora se burló. «¿Ya te cansaste de ser una niña?» «Yo no me cambiaría por nada», su colega dijo con malicia.
Yo conozco algunos que se quejarían si lo hicieras. Sara no las escuchaba, solo se miraba en el espejo. Ni siquiera se inmutó cuando las tijeras empezaron a moverse. Estaba tan impasible como la muñeca que había puesto sobre sus rodillas frente al espejo. De regreso a casa, no se atrevió a abrir la puerta y tocó el timbre. Su madre emitió 2 o 3 sonidos inaudibles y luego le propinó una fuerte bofetada. Sara escapó a su recámara sin hacer caso a su padre, quien tímidamente la llamó, sumido en el sillón de la sala. De todas maneras, ¿qué iba a decirle? No sabía hablar con su hija. Era su mujer quien se ocupaba de eso, de hablar con ella y de los regalos de Navidad. Sin embargo, esta vez intentó protestar. ¿Pero por qué? Ay, por favor, déjame en paz. Mientras entre sus padres se producía un silencio incómodo, Sara recortaba en su recámara el cabello de la muñeca. Por la ventana, Sara contemplaba los camiones. Los trabajadores, arropados con trajes anaranjados, arrojaban sal sobre el suelo. La niña viste a su muñeca y la pone sobre la cama. Luego baja a la cocina. Su madre le da un beso y le pregunta si durmió bien. Después aparece su padre, quien roza la mejilla de su hija con algo que parece un beso y desaparece en el corredor. Cada mañana se escabulle así, dejando a la madre y a la hija frente a frente. Ayer en la tarde me llamó tu profesor de dibujo. Sara deja caer al suelo la rebanada de pan que embadurnaba con mermelada. ¿Cómo eres torpe? Sara se escabullía para limpiar la mermelada. Dice que está realmente muy contento contigo, prosigue su madre después de un suspiro. Cree que tienes mucho talento. A pesar de que ya no hay mermelada en el piso, Sara sigue limpiando. Sara, ya está limpio. La niña se levanta. Me habló del concurso, continúa su madre. Sara tiene en la mano el trapo enrojecido con mermelada. No quiero participar, responde finalmente. ¿Pero qué dices? Tienes muchas oportunidades de ganar. Él ofreció ayudarte por las tardes, te considera una hija, eres muy afortunada. La mano de Sara se crispa sobre el trapo pegajoso. No quiero hacerlo. No me hagas enfadar. Fuiste tú la que insistió para que inscribiera en ese taller de dibujo y ahora, como siempre, quieres dejar a medias lo que empiezas. Ya me cansé. Vas a participar en ese concurso, así que a partir del jueves tu profesor te esperará después de la escuela. Sara se da media vuelta y se mete a su recámara apretando todavía el trapo entre sus manos, mientras repite, no quiero hacerlo. Con la mano que tiene libre toma la muñeca y clava los ojos en los suyos durante mucho tiempo hasta que sus lágrimas se secan. Sara camina rumbo a la escuela. Su mochila llena de libros golpea contra su pierna. Durante la noche la temperatura bajó de repente y todo está congelado. Desde lo alto del puente, Sara ve que el agua del canal ya no corre. Cuando se siente triste, se refugia en un ensueño. Pasea junto a la orilla del canal y a su lado atraca un barco, una cáscara de nuez coronada por una gran vela blanca. Ella sube a bordo y se aleja de la ciudad, que desaparece a lo lejos. La embarcación navega durante muchos días hasta que al final del río llega el sol. Sara atraviesa la orilla, donde su abuela, radiante y serena, le espera, la estrecha y la consuela. Cuando Sara se tranquiliza, regresa a casa escondiendo en el fondo de su bolsillo un poco del polvo de astro que brilla sobre el agua detrás de ella. Pero hoy el sol desapareció, el canal se congeló. El cuerpo de la abuela de Sara descansa en un rincón oscuro del cementerio. Martes 7 de enero. Esta mañana Sara llegó tarde. Ahora sí estoy segura. Algo la tiene preocupada. Parece que atraviesa por un momento de gran desasosiego. ¿Por qué llegas tarde? Es el único que le puede preguntar. El agua del canal está congelada, me respondió y durante todo el día no volvió a abrir la boca. Durante el recreo traté de hacerla hablar con ella, pero esquivó mis preguntas. Acabé por entregarle un citatorio para sus padres. Retomó este diario, son las 2 de la mañana. No logro dormir.
tengo un sabor amargo en la boca. Todo el tiempo pienso en Sara. Pese a que no es la primera vez que tengo que enfrentar este tipo de situaciones, los niños se desajustan muy rápido por nada. Pero no, el malestar me lo provoca la inclemencia de este invierno. El canal está congelado. La nieve cae sobre Sara, inmóvil ante la puerta. Quisiera gritar y escapar, refugiarse en los brazos de su abuela del otro lado del sol, escondido, pero su dedo oprime el timbre. Buenas tardes, Sara. El profesor de dibujo le invita a pasar. La sigue por el corredor, estrecho, y luego, con la mano, quita del pelo de Sara los copos de nieve que se le quedaron pegados. Qué lástima que te lo hayas cortado. Era muy hermoso. Entra en el estudio. La puerta se cierra tras ellos. Cuando termina la sesión, Sara vagabundea por las calles con las manos en los bolsillos. Por sus mejillas enrojecidas por el frío corren lágrimas. Camina lentamente sin rumbo fijo y va a dar a orillas del canal. Lo bordea hasta las últimas casas, como si a pesar de que el hielo no dejara de avanzar en los barcos, ella hubiera decidido que seguir el curso del agua hasta el mar, hasta el sol. El atardecer la sorprende en el límite de la ciudad y la hace detenerse. Intenta imaginar el viaje, pero al final de su ensueño descubre el cuerpo inanimado de su abuela, prisionero del astro blanqueado por el hielo. En el mismo momento, no lejos de ahí, la maestra se detiene bruscamente en el puente. Sus manos, enguantenadas, dejan caer un periódico. En la primera página aparece la foto del canal helado. El encabezado evoca un paisaje invernal idéntico, solo que 20 años antes. La maestra siente que sus piernas flaquean. Se apoya en el parapeto. Un dolor violento le oprime el pecho. De una zona prohibida de su memoria surgió un violento fragmento, olvidado de su pasado. Tenía 8 años. Ese invierno el canal también se congeló. Cuando al despertar vi el agua helada, pensé que se había detenido por mi culpa y que mi sangre también se detendría. La muerte se anunciaba, inapelable. Mi cuerpo, sentí miedo, mucho miedo. Por la noche luché con todas mis fuerzas para no dormir. Sentí una de las enormes ganas de gritar, pero solo mordí el interior de mis mejillas hasta que sangraron. Aunque recuerdo en mi garganta el sabor de la sangre mezclado con el moco, escupé mi pañuelo y me aterrorizó ver la tela ensangrentada. Pensé que me vaciaría. Lloré durante noches enteras, en 1000 lugares. Una mañana el hielo del canal se había fundido. Pensé que podría olvidar, pero solo era un recuerdo que no funcionaba temporalmente, como una máquina desconectada. Esa tarde, cuando atravesé el puente, todo se me vino a la memoria otra vez. Por eso me había sentido tan mal. El invierno era muy crudo y sabía que el canal se congelaría, sabía que recordaría. La maestra escribe la fecha, miércoles 8 de enero, y luego deja su pluma. Se desliza entre las sábanas, se acurruca contra su esposo dormido y llora en silencio. El timbre acaba de anunciar la salida de la escuela y algunos niños ya están haciendo bolas de nieve en el patio. Sara acomoda sus lápices de colores. Un marcador cae debajo de su banca, se inclina y, de paso, inspecciona bajo su pupitre. Todo está en orden, los libros y los almuerzos que almacenan ahí desde hace varios días. Cuando se yergue, ve a su madre. Trae puesto un traje sastre perfecto y su peinado con fijadores impecable. Se dirige hacia la maestra con paso decidido. ¿Deseaba verme? Sí, un momento, por favor. Los últimos alumnos salen del salón. La madre de Sara se acerca a su hija, hojea su cuaderno y lee las anotaciones marcadas con rojo en el margen. Entonces, un tic se crispa la comisura de los labios. Sara reconoce a su madre el signo de una exasperación contenida. La niña siente con frecuencia que es una hija indigna, una hija no querida. La maestra se acerca y habla de los últimos resultados de Sara, de su falta de entusiasmo. Es algo frecuente a esta edad, admite. Crecer cansa.
a menos que Sara atraviese por una situación difícil. La madre de Sara frunce el ceño. ¿Qué quiere usted decir? Un ambiente familiar algo difícil se refleja a veces en... Nuestro hogar es muy equilibrado, si eso es lo que usted está tratando de saber. No me malinterprete, yo respeto la vida privada de todos. Eso espero. De cualquier forma, es inútil buscar tan lejos. Esta es la naturaleza de Sara, dejarse ir. Con frecuencia necesita que la sacudan. Yo me encargaré de hacerlo. Dentro de poco, le aseguro que ya no tendrá motivos de queja de mi hija. El tono glacial de la madre de Sara desarma a la maestra, quien farfulla. Pero si no me estoy quejando, simplemente me parece que Sara está triste. Sara está cansada, come muy mal. La llevaré con el médico. Desde el inicio de la conversación, Sara tiene la nariz metida en un cuaderno que sacó de su mochila. Finge resolver una operación, pero la cifra se confunde frente a sus ojos. La maestra le pone la mano sobre el hombro. ¿Y tú qué piensas, Sara? La niña murmura. Voy a estudiar más. Qué bueno, la felicita la maestra. Yo te ayudaré. Entre las dos, todo será más fácil. La madre de Sara se encoge de hombros y se despide mientras saca a su hija del salón de clase. Una vez sola, la maestra se masajea las sienes, primero para sentir un poco de alivio y luego con más fuerza hasta que se lastima. La cólera de la madre de Sara estalla durante la cena, cuando la niña hace a un lado el plato después de comer apenas unos cuantos bocados. No traje al mundo a una muñeca de trapo. Con el arrebato le cuenta a su marido las palabras de la maestra. Sara la interrumpe varias veces, diciendo que no entiende las explicaciones de la maestra. ¿Acaso eres más tonta que las otras? Yo te voy a explicar y veremos si todavía te divierte no entender. Por primera vez en la tarde, Sara sostiene la mirada de su madre y responde: Siempre regresas a casa muy tarde y no sabes lo que hago. No me puedes ayudar. La madre de Sara se desconcierta un momento, pero enseguida le replica: No permito que me hables en ese tono. No te vas a escuchar reprochándome que trabaje. Le pagaré a alguien para que te dé clases en la tarde. Tengo que ir a clase de dibujo, pues a partir de hoy irás solo los miércoles. Con esa decisión, la madre de Sara se cierra la discusión. La niña desaparece en su recámara, se desviste y se acuesta con la muñeca en sus brazos. Un poco más tarde, su padre va a verla. Sara duerme. Él siente alivio. No había encontrado las palabras para expresar lo que quisiera decirle a su hija. Aprovechando su sueño, le contempla como un ladrón y le da un tímido beso en la mejilla. Piensa en el niño estudioso e introvertido que fue y se le forma un nudo en la garganta. Cuánto sufría por el silencio asfixiante de sus padres y cómo maldijo ese silencio. Aún hoy es prisionero de él. Nunca ha logrado romperlo, ni siquiera por esta niña a la que quiso tener, ni siquiera por esta niña a la que ama. Con frecuencia se odia por ello. Jueves 9. Su madre acudió a la cita. Fue la primera vez que hablé tanto tiempo con ella. Ahora comprendo el aire taciturno de Sara. No debe ser fácil crecer a la sombra de esta mujer. Me pregunto si alguna vez sonríe. Pertenece al grupo de gente que necesita protegerse detrás de una máscara austera, como si la amabilidad y el amor los pusieran en peligro. En cualquier caso, me preocupé por Sara. Sin razón, la simple atención que le presté fue suficiente para que decidiera ponerse a trabajar. Además, está cansada. Crisis de crecimiento, mala alimentación. Encontré sus almuerzos apilados bajo el pupitre. Es evidente que una cura de vitaminas le hará mucho bien. Sin embargo, lo sé, a menudo mezclamos a los niños con nuestros dolores, que no son los suyos. Les inventamos historias para olvidar las que nos persiguen a nosotros. Lo que recordé ayer seguramente estuvo golpeando a las puertas de mi memoria desde hace tiempo. Para protegerme de ese recuerdo, preferí imaginar que Sara tenía problemas, pero la niñita que corría peligro no era ella, era yo, hace 20 años.
en la casa cercana al canal. En el rincón del comedor, las guirnaldas cubrían el árbol de Navidad y los regalos se amontonaban en el suelo. Toda la familia se encontraba reunida ahí, también estaba él. Una espesa niebla se ciñó sobre las calles de la ciudad, haciendo que el día se levantara inciertamente. Esa mañana los niños no permanecieron en el patio. Apenas llegó, Sara le preguntó a su maestra si aceptaba ayudarla a estudiar después de clases. Ella había tenido la idea y su madre estaba de acuerdo. ¿Quién mejor que la maestra podía ayudarla a llevar a cabo esa tarea? Comenzaron esa misma tarde en el salón desierto. La maestra se sentó al lado de su alumna. Luego escribió en su diario que Sara estuvo menos triste y que sonrió 1 o 2 veces. La niña necesitaba atención y quizás algo de ternura. La maestra concluyó así: solo hablamos de lecciones y ejercicios. Sin embargo, Sara parece estar contenta de trabajar ahí, cerca de mí. Parecía estar más tranquila. Me gusta sentirla así. El mal tiempo también descansó el domingo, pero a pesar de la tímida aparición del sol, Sara parece encerrada en su casa. Su madre preparó una serie de repasos. Contrariamente a lo que esperaba, Sara aceptó a quedarse de buena gana. No protesta ni siquiera cuando la madre le hace repetir innumerablemente lo que ella ya conoce, como la palma de su mano. Mientras tanto, la maestra y su marido salen a la ciudad, bordean el canal durante unos 10 kilómetros y se estacionan detrás de un pueblo, junto a la casa con los postigos cerrados. La maestra vivió ahí durante su infancia. Cuando su madre murió, ella heredó la casa, pero nunca ha sentido la necesidad de regresar. Mientras su marido abre los postijos, la maestra recorre con paso lento los cuartos sombríos y llenos de polvo. Ahí está lo que vino a buscar con el miedo clavado en el estómago. En la sala escucha las risas y las exclamaciones de los niños mientras abren los regalos. Oye el tintinear de las copas de champaña que se entrechocan y la voz de los adultos achispados que se elevan de tono. Las imágenes se mezclan unas con otras y la cabeza le da vueltas. Ve cómo se prenden y apagan las luces del árbol. Todos sus familiares estaban ahí. Los ve con una gran nitidez, como si la cena hubiera sido ayer. Su marido le toca el hombro. ¿Te sientes bien, cariño? No es nada, solo malos recuerdos. ¿No te parece que deberías vender esta casa? Quizá. Pero por el momento no. ¿Quieres que nos vayamos? No. La maestra se levanta y finalmente se dirige hacia el baño. Se detiene unos instantes hasta la puerta y luego, con la respiración entrecortada, le empuja con la punta de los dedos. Su tío está cerca de la tina. Esta vez ella no se aguanta y vomita. A mitad de la noche, el profesor de dibujo regresa a su casa. Se siente satisfecho. En París, una galería de arte que está de moda expone su obra más reciente, la serie de acuarelas titulada Niña desnuda, dormitando en un viejo sillón. Suscitó muchos comentarios elogiosos. La maestra recoge las redacciones de sus alumnos. Tema: describan un paisaje invernal. Sin darse cuenta, usó la expresión que aparecía en la foto del periódico. Sara escribió un texto de unas 10 líneas. Habló del canal que, como una gran arteria, atraviesa la ciudad, del agua que ya no corría, de los niños que lloraban, de la ciudad que se moría. Después de la clase, la maestra le propone a Sara que vayan a su casa a estudiar, pues espera una llamada telefónica importante. Su departamento está justo en el piso superior de la escuela. En cuanto llegan al corredor, comienza a sonar el teléfono. Mientras la maestra contesta en su estudio, Sara mira una serie de fotos colgadas del muro y se detiene en una de ellas. ¿Miras esta?, le pregunta la maestra al regresar. Señala una pequeña foto en blanco y negro. Una niñita bien abrigada posa en la nieve frente a una gran cabaña. Detrás de ella se alcanza a ver el canal. Tenía más o menos tu edad.
No tengo fotos anteriores. La maestra empieza a reír con una risa exagerada. Ahí me veo muy triste. La foto tiene hipnotizada a Sara. Se parece a mí, murmura. Es cierto, a lo mejor por eso te quiero. Con un movimiento rápido, Sara se acurruca contra el cuerpo de la maestra. Esta separa con suavidad a su alumna. Ahora tenemos que empezar a trabajar. Lunes 13. Durante 20 años pensé que había olvidado, pero durante 20 años conservé la huella de aquel día. La foto que Sara descubrió colgada del muro. Recuerdo cuando me la tomaron. Fue en tan solo unas horas después. Mi tío insistió en que me fotografiaran. En mi mirada no hay tristeza, hay miedo. Recuerdo la pequeña hoguera que hice días más tarde, a orillas del canal. Junté las fotos en las que aparecía desde mi más tierna infancia y las quemé. Al día siguiente, mi madre me entregó una carta que el cartero había llevado. Se trataba de esta foto. Hubiera podido quemarla como las demás, pero la conservé. Su llegada coincidió con la desaparición de todas las que le precedieron. Eso me aterrorizó. Mi niñez había muerto. Ahora yo era esta, la que mi tío encerró ahí. Durante 20 años escondí esta historia en lo más profundo de mi ser. ¿Hasta qué punto esta pesadilla impregnó mi vida sin que yo me diera cuenta durante todos estos años que viví en el olvido? ¿Por qué Sara se fijó en esa foto? No, tengo que detenerme y dejarla tranquila con todo esto. En su redacción describió el canal. No fue la única, pero la lectura de su tarea me heló la sangre, aunque no me sorprendió. Creo que lo esperaba. Es atroz. Usó a Sara para que hable en mi lugar, porque yo no logro escribir ese recuerdo. Debo detenerme, proteger de mi historia a esta niña. Debo de escribir lo que sucedió. Debo escribirlo. Con estas palabras, la maestra cierra su cuaderno, pone otra vez la foto en el muro y llena el hueco que había dejado al sacarla del mosaico de imágenes.